Si nosotros sacáramos un subsidio de 5 quetzales al galón de diésel al día de hoy, nos costaría 9.8 millones de quetzales al día. Huele pluma, ¿cuánto sería al mes? Definitivamente está fuera de control. O sea, no podemos asegurar tener esos fondos. Los 9 millones de quetzales día, son más de 9 millones de quetzales al día, ¿no? O sea, no lo podemos hacer. Eso en base a la cantidad de galones que se consumen en el país. Entonces, yo pedí que el día de hoy se reunieran la Junta Monetaria con los ministros que no están en la Junta Monetaria, con el ministro de Energía y Minas, para poder evaluar los diferentes escenarios y qué tenemos que hacer como país. Las opciones, hay varias opciones sobre la mesa y le pedimos a la Junta Monetaria, porque es la que al final debe decidir si nos vamos a ir por la vía de préstamos, que no es lo que yo quiero, o si ahí nos vamos a ir por otras vías para tratar de apoyar en algo. Difícil porque los 5 quetzales que pudiéramos dar hoy se los puede comer mañana el mercado. Entonces hay un incremento de precios a nivel internacional. Quitar los impuestos del diésel no cubre los 5 quetzales. Han pasado ya varios meses desde que inició la crisis y los incrementos constantes del precio del combustible y continuamos analizando este tema, seguimos planteando los puntos que hemos tocado acá y era la posibilidad de hacer entonces una modificación para poder quitar o reducir los impuestos con los productos derivados de los combustibles o del petróleo en este caso. Y es una de las alternativas que se está planteando. Entre crear un nuevo subsidio, que ya hemos visto al licenciado Clavería, que se ha estado otorgando, pero nada más funciona un tiempo, genera estos gastos que ha indicado el presidente, versus hacer una variación en cuanto a los impuestos de los petróleos. ¿Cuál de las dos alternativas cree usted que podría ser más viable? Primero, yo quiero aclarar que yo no soy experto en economía, pero yo creo, por lo que yo he visto en nuestro país vecino, El Salvador, ahí lo que hicieron fue quitar el impuesto de distribución de combustible más el IVA. Resultado, puede bajar 4 quetzales. El diésel está en un promedio de 41 quetzal con algunos centavos y creo que esto de alguna manera sí beneficiaría no solo el transporte pesado, sino el transporte urbano y extraurbano y mantendría por lo menos estable en los pasajes y algún tipo y la mercadería. Desde luego hay que hacer un estudio, como muy bien lo plantea el presidente, pero yo creo que no solo con la Junta Monetaria, sino que aquí hay que darle participación a los sectores que son los más afectados, es decir, representantes del transporte pesado, del transporte urbano, representantes de la industria y representantes, porque ellos son los que consumen la mayor cantidad de diésel, que es el combustible con el cual se maneja el sistema comercial del país. Es decir, sirve para el transporte, sirve para la generación de productos, etcétera. Por lo tanto, creo que en esa línea, yo insisto, yo sí creo que viendo la experiencia del país vecino, hay que revisar. Sí, que vamos a dejar de percibir 240 millones, porque son 8 millones los que se perderían, de acuerdo con lo que el presidente dice, diarios. Imagínese usted, serían 208 por 3, 24, 240 millones al mes, que efectivamente, si se bajan los gastos superfluos y los gastos innecesarios en el gobierno central, pues definitivamente esos 240 millones no harían mella en las finanzas del país. Planteamos, y de verdad que bueno que trata el tema del país vecino, El Salvador, porque sabemos que esta situación de los combustibles pues también ha afectado a todos.
Y cada uno ha buscado la manera de hacer frente a esta variación y buscar también de ayudar al ciudadano, que eso es lo que queremos, ¿no? Que nos puedan ayudar, porque uno, las personas que utilizan un medio de transporte para poderse movilizar tienen que enfrentar este aumento, pero no crean ustedes de que, es que yo no tengo carro, yo no tengo moto, entonces no me va a afectar. Los productos han cambiado y la principal justificación es que el flete está más caro, el transporte está más caro. De verdad, una gran cantidad de productos han incrementado su precio por ese motivo principal, porque es importante, de verdad, el combustible para el traslado de los productos, de los alimentos. Entonces, sería oportuno de verdad que se hiciera un análisis, pero sobre todo aquí, el punto es, ¿se va a dejar de percibir esta cantidad? Hay que ver de qué forma también se puede hacer algo en la SAT, ¿no? Para ampliar la base tributaria y poder aumentar la recaudación, porque ese sería el reto de la SAT, tener mayores controles para poder incrementar también esa recaudación, para que no se vea afectado tanto este punto. Pues desde luego, la ampliación de la base tributaria es fundamental, porque en estos momentos, cuando hay una crisis y se avecina una crisis tan profunda, pues el incremento de impuestos no sería lo ideal. Creo que hay que mantenerlos, pero sí ampliar la base tributaria. Pero, insisto, uno tiene que revisar qué han hecho otros países para poder mejorar, especialmente en el tema del combustible diésel, que es el que se utiliza para todo el transporte de la mercancía y de los productos alimenticios. No va a bajar, porque la demanda que se hay ahorita en Europa de búnker y de diésel es altísima, porque no les está llegando gas de Rusia. Por lo tanto, los precios no van a bajar, al contrario, se pueden disparar. Por eso es que es tan importante revisar y ver qué es lo que se puede hacer para favorecerlos. Hay varias formas. Mire, yo no quiero hacer planteamientos que podrían molestar a algunos, pero por ejemplo, que el diésel fuera despachado en bombas separadas únicamente para el transporte pesado y para el transporte urbano y extraurbano que utiliza ese, y que todos los demás que utilizan vehículos diésel, camionetas y todo lo demás, tengan otras bombas. Por ejemplo, podría ser otra salida, es decir, enfocarse en lo que se necesita para que bajen los precios y que no se afecte en general a la población, porque los otros pueden pagar el combustible a ese precio. Vamos a ir ampliando la información con unos datos que tenemos preparados sobre este tema, que es preocupante sin duda alguna, porque el precio de los combustibles en Guatemala ha tenido de hecho fuertes cambios en los últimos meses, desde que empezó la guerra con Ucrania y Rusia, y a través de una serie de subsidios se ha buscado poder contribuir de alguna manera en que no se sienta tanto el impacto, pero sí se ha presentado. El subsidio más reciente fue el diésel, que venció, recordemos, el 30 de septiembre. Las autoridades señalaron en su momento que analizaban la aplicación de una prórroga. El precio internacional del diésel, de hecho, se ha ido y se ha visto al alza, esperando y superando también los $4 recientemente. Además, el incremento en la tasa de cambio del dólar también ha impactado el precio de los productos importados, que eso hay que tomarlo en cuenta también. Entonces, el subsidio fue aprobado en su momento como una medida paliativa ante el alza internacional a los precios de los combustibles y los efectos también de la pandemia del COVID-19, porque aquí tenemos dos factores que incidieron bastante. Benefició principalmente a los sectores vinculados con el transporte, producción y distribución de bienes o productos. Se tomó la consideración que el diésel es el 50% del carburante utilizado para el transporte público y el transporte de carga del país. Entonces aquí, por eso también en ocasiones se dejó únicamente para el diésel, en otras ocasiones se incluyó al resto de combustibles también, pero dándole prioridad a pues los costos que puede tener el traslado de los combustibles, el traslado de pasajeros, para que de esta manera también no se den los incrementos o no continúen. El tema aquí también, licenciado Clavería, es que, por ejemplo, hay falta de controles en el sentido que veíamos que había un subsidio aplicado, por ejemplo, en el diésel, y anteriormente, como no existía esta situación,
Los transportistas, algunas rutas, por ejemplo, incrementaron el precio. Se dio el diésel, pero no lo bajaron. Entonces creo que también es necesario que la medida que se vaya a tomar, ya sea un nuevo subsidio o ya sea entonces eliminando los impuestos de los derivados del petróleo, también se controle que los precios se mantengan de una forma justa, porque si no solamente va a estar erogando dinero el Estado, nuestros impuestos se van a estar yendo de esta manera, pero vamos a seguir entonces enfrentando esos incrementos que se quedaron ya como un precio tope. Por eso es que es tan importante que lo que planteaba el presidente. De acuerdo, es importante que la Junta Monetaria revise qué estrategias poder revisar y qué escenarios poder diseñar para controlar el precio especialmente del diésel, pero también ampliar esa mesa con los señores transportistas para que no pase eso que usted está planteando, que efectivamente se les apoya con los precios y se baja el precio del diésel, pero sin embargo ellos no bajan los precios del pasaje. Entonces creo que es muy importante sentarse a hablar y entender que estamos en un momento de crisis mundial, pero que la crisis también nos está afectando y que se avecina un poco más complicada. Por lo tanto, tenemos que tener a mano escenarios posibles de cómo hacer para ayudar a la gente más necesitada, porque al final son los pobres los que sufren las mayores consecuencias cuando no se toman estas medidas. Así es, la verdad es de que sí es necesario poder evaluar todos estos escenarios y poder plantear soluciones en los distintos aspectos que hemos tratado hoy. El tema de mantener entonces una economía, ya se indicaba también que la macroeconomía del país ha ido mejorando, se ha ido estabilizando, pero también hay ciertos factores que pueden ir alterando esta estabilidad, entonces es importante también tomar el tema y poder adelantarnos ante situaciones futuras que pueden pasar también, que pueden afectar la economía. Sabemos que el conflicto entre Rusia y Ucrania, que fue uno de los detonantes para que se incrementara el precio del barril de petróleo, sigue la situación y que en cualquier momento incluso se podría agudizar de mayor forma. Entonces, también hay que tomar en consideración que este tema vamos a seguir hablando, se va a seguir presentando, no sabemos por cuánto tiempo más, porque no se ve una esperanza de que finalice que es uno de los factores. Aparte de venimos todavía con las secuelas entonces de una pandemia que ha ido afectando también la economía a nivel mundial. Y es importante que se pueda hacer una evaluación entonces de qué forma se le puede ayudar al guatemalteco que nos hemos visto afectados seriamente, licenciado Clavería. Mire, a mí lo que me preocupa es que en la medida que se otorgan subsidios se incrementa la deuda interna. Así es. Y es un problema serio porque efectivamente la deuda ya no puede seguir creciendo, es decir, sí hay margen para que siga creciendo, pero si la oportunidad está de poder quitar los impuestos derivados del petróleo y el IVA y compensarlo con que la SAT también amplíe su base tributaria y que trabaje en la búsqueda de recursos y controlando la evasión y la elusión fiscal, que es una realidad en el país y que se produce constantemente, y a la vez los señores transportistas y todo mundo entendamos que aquí ahorita el esfuerzo tiene que ser para sacar adelante el país, es decir, beneficiar a los que menos tienen, porque si no beneficiamos a los que menos tienen, cada vez la problemática social va a ser mayor. Y entonces lo que tenemos que evitar son problemas sociales y detonantes que se pueden dar en cualquier momento si no hay oportunidades mínimas para la gente, Sandy. Muy bien, es importante entonces que tratemos y analicemos este tema porque sabemos de verdad que todos estamos en la expectativa también de lo que vaya a pasar, de las decisiones que se van a tomar tanto en el Ejecutivo como en el Congreso de la República en ayuda a la economía nacional que bastante falta nos hace. Finalizamos así este tema de análisis, que es nuestro segundo tema, y ahora vamos a ir con una información que también es importante, porque hablamos entonces del incremento de los productos, de distintos servicios también, y de la situación económica que se ha ido afectando en cada uno de los hogares guatemaltecos. Ante esta situación también hay que dar a conocer que la cartera de trabajo dio detalles
sobre que el presidente de la República está realizando un trabajo con la Comisión Nacional del Salario Mínimo y están presentando, de hecho, las propuestas que surgieron de los sectores para evaluar cuál será la paga mínima para el próximo año.